muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa. El tema, uno de los temas que queremos tratar es lo anunciado el día de hoy por el presidente de la República en la mañanera. Nos parece, como grupo parlamentario, que el paso que se va a dar sobre elegir democráticamente a los consejeros, consejeras del Instituto Nacional Electoral es un paso más para fortalecer la democracia en este país. Los tiempos de que todo se decide arriba, los tiempos donde solo los partidos políticos tienen que tomar las decisiones de quienes encabezan estos órganos del Estado, ya quedaron atrás. Ya está más que demostrado que ese reparto de espacios en la alta burocracia de estos órganos autónomos no le han servido al país, le han servido a los intereses de grupos políticos y han estado siempre muy lejos de las necesidades del pueblo. Si son elegidos por el propio pueblo, por el voto directo de la población, pues entonces le van a rendir cuentas al pueblo de México y no a los grupos de poder que son los que los encaraman en estos cargos. Las últimas actuaciones del INE pues han demostrado eso, que ellos ya tienen una tendencia muy parcial de la democracia en este país y que no les gusta que los ciudadanos tengan cada día más poder en las decisiones de este país. Escuchamos la conferencia de prensa del grupo parlamentario del PAN y no nos sorprende que hablen que esta planteamiento que hizo hoy el presidente va en contra de sus intereses. No nos sorprende que digan y que se asusten de darle más poder al pueblo, porque la derecha ha sido siempre eso, ha sido quienes quieren mantener estas formas de hacer política, estas formas de tomar decisiones de los órganos del Estado entre una cúpula, entre unos cuantos. Por supuesto que el grupo parlamentario de Morena apoya ese planteamiento del presidente y obviamente pasando la revocación de mandato, pasando la discusión de la reforma eléctrica, pues estaremos esperando que llegue esta propuesta del Ejecutivo, que ya también se anunció que va primero a Cámara de Diputados y que después vendría a la Cámara de Senadores. Pero todo lo que es fortalecer la democracia directa es un planteamiento que siempre respaldaremos. Senador Antares, senador Narro, senadora Sánchez. También llama la atención la resolución del tribunal respecto a la inaplicabilidad del decreto que nosotros votamos. Y llama la atención que en la ley, lo que dijimos en el decreto está en la ley, no hubo ningún cambio legal. Pero además, en la ley sí está prohibido a los partidos políticos involucrarse a favor o en contra en la revocación de mandato. Sin embargo, el PAN sí tiene permiso. Están enviándome las fotografías, ya estamos elaborando la denuncia en Guanajuato, espectaculares firmados por el PAN de Guanajuato, así olímpicamente en contra de que la gente vaya a manifestar su opinión a la consulta de revocación de mandato. Vamos a ver si el INE y el tribunal se comportan con los panistas igual que con nosotros. Morena no ha quebrantado eso, los panistas lo están haciendo abiertamente, contratando publicidad que está expresamente prohibido, los partidos no pueden hacerlo y ellos lo están haciendo. Entonces vamos a ver si son iguales, si son imparciales o no. Respecto a lo que el presidente mencionó esta mañana,
Es cierto que se va a hacer por que sean electos los consejeros del INE, porque además es un clamor popular. La gente está solicitando que se haga algo con el INE faccioso y por eso se va a tomar una decisión en ese sentido. El instituto que debe promover la democracia tiene que democratizarse también. Gracias. Van las cosas bien en el país. Vemos que la pandemia ha disminuido, vemos que el peso se ha revalorizado, está en su mejor situación ante el dólar. Vemos que las gasolinas tienen un precio en lo general estable, a diferencia de Europa y de Estados Unidos y del resto del mundo. Vemos que la economía en México se está reactivando, el turismo, los viajes, la movilidad de la gente, el regreso a las escuelas, se está reanudando en todo el país. Y vemos que viene un 10 de abril, que es la fecha de revocación de mandato, donde nosotros esperamos una gran participación de la gente, que la gente participe, decida por qué participar, pero que esté presente en ese importante acto público. Creo que es muy importante seguir fortaleciendo la vida democrática nacional, la democracia directa, el ejercicio para que la gente decida y su opinión sea tomada en cuenta en lo que pasa en este país. Por eso el hecho de poner a los consejeros del INE para que sean electos y sea la población la que los valore y sean ellos los que tengan que rendirle cuentas también a la población, es muy importante. Siempre se hacen pasar por órganos autónomos y vemos que sí puede haber campañas negras, campañas sucias, campañas en contra, pero si se hace una campaña a favor, luego la sancionan, luego están ahí presentes con una actitud medio facciosa y unilateral por parte del que supuestamente debe ser el juez en este proceso. Entonces, muchos senadores hemos sido citados a ante algunas actividades que hemos realizado, que tiene que ver fundamentalmente con invitar a la gente para que participe este 10 de abril y fortalezcamos la democracia en México y fortalezcamos la vida democrática nacional, que es algo que se sigue construyendo en nuestro país. Entonces, rechazamos, y la verdad nos parece pues deplorable, negativo, esta actitud que el INE toma en contra de la vida democrática nacional. Muchas gracias. Quiero agregar que este fin de semana estuve en Veracruz y los simpatizantes del presidente, usando sus bardas, sus recursos, sus brochas, su pintura, ponen pintas que siga AMLO. Y por la noche, al día siguiente, amanecieron que no siga AMLO, con burdas líneas. ¿Quién lo hizo o quién lo permite? Ese es el asunto. ¿Quién lo hizo o quién lo permite? Todos y todas tenemos el derecho y la responsabilidad de construir la democracia. Y si lo hacemos de acuerdo con la legalidad, no tenemos por qué ser objeto de agresiones de quienes no piensan igual. Ese es un testimonio, hay pruebas de que eso están haciendo en Veracruz. Gracias. Marta. Lo que también para nosotros, los senadores, las senadoras de la fracción parlamentaria de Morena, les queremos transmitir
es que, y por el antecedente de lo que nos está diciendo el senador Narro, es que en estos momentos históricos tenemos en México un gran presidente y ni el dictamen del tribunal ni la actitud que nos ponga por delante el INE no van a poder detener hoy lo que es algo natural e inherente, y es la participación ciudadana. Yo quiero decirles que estamos convencidos de que esta revocación de mandato ya hacía falta, y hacía falta porque por primera vez en la historia el pueblo va a decidir si continúa o no continúa un presidente. Y eso es algo que debemos de tener claros todos y cada uno de los ciudadanos en el país. En el Estado de México efectivamente hay una actitud de guerra sucia, y el ejemplo lo traslado en todo el país. Nos redujeron casillas, ¿sí? Y de manera, diríamos, entre paréntesis, nos están moviendo las fechas y finalmente nos dicen que es el 10 de abril. 10 de abril, Domingo de Ramos. Pero yo sí les comento y les digo, los senadores estamos bien conscientes de que el próximo 10 de abril nuevamente hombres y mujeres van a salir de manera natural y convencidos para determinar si continúa o no nuestro presidente. Y este es un ejercicio democrático de participación ciudadana y que se está promoviendo desde ejercicios parlamentarios. Yo ahí dejo pues un poquito la reflexión del papel que viene jugando el tribunal, de la postura que viene tomando el INE, a que no más actitudes también facciosas. Entiendan, mujeres y hombres hoy de todo el país estamos asumiendo una actitud de participación diferente. Ya al pueblo no se le puede engañar y mucho menos se le puede limitar. Ahí dejo mi intervención y los invito a la reflexión. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Yo simplemente compartir la preocupación que me han hecho llegar ciudadanos y ciudadanas de mi estado, sobre todo por que se deja manifiesta la parcialidad del Instituto Electoral. Ya nos daban ejemplos de cómo otros partidos sí pueden hacer propaganda contragubernamental cuando está prohibida la participación de los partidos, cuando el instituto, el órgano electoral, tiene la responsabilidad de hacer una propaganda que no está realizando, y cuando también nos tratan de condicionar, nos tratan de coartar nuestro derecho a la libertad de expresión por medio de procedimientos especiales sancionadores, donde lo que buscan es meternos en una dinámica para que ellos puedan seguir haciendo lo que quieren. Ya esto no puede ser posible, y la verdad que celebro en gran medida lo que hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en la mañanera, que una vez que terminemos el proceso de la dictaminación y votación en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica, iniciará o se presentará esta iniciativa que buscará modificar, hacer un cambio total en la manera de cómo este órgano, que debería de ser imparcial, está resguardado en su autonomía, manejando excesos, haciendo cosas que no deberían de ser y que no abonan a la democracia participativa en nuestro país. Por eso rechazamos tajantemente todas estas actividades y actitudes, manifestamos nuestra preocupación porque hay falta de promoción por parte de ellos. Hay un mandato en la Constitución y en la ley reglamentaria que los obliga a que ellos promocionen, que los obliga a que ellos hagan
el proceso de la mejor manera y pues ya sabemos que solamente están poniendo una tercera parte de las casillas. Entonces, ante todo esto, sabemos que el pueblo de México ya lo conoce porque es lo que nos han manifestado, están preocupados y nos piden que hagamos algo. Ya lo hicimos con la pasada interpretación auténtica, pero desafortunadamente también los tribunales electorales pues están en la misma tónica de no estar del lado del pueblo, sino hacer la interpretación de la ley a modo, beneficiando solamente a las cúpulas del poder. Entonces ya les decimos que les quedan pocos días, que próximamente vamos a estar discutiendo estos temas y que seguramente vamos a conseguir los votos necesarios, porque la presión social que se está ejerciendo a nivel nacional, el que cada vez los ciudadanos y ciudadanas despierten y sepan estas mentiras que nos han dicho durante mucho tiempo los neoliberales, pues cada vez están desfondándose. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta de los medios? Sí, senador. Les pregunto en primera instancia, Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Estaba Claudia primero, pero ahorita que regrese. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Pues cada quien ve el vaso como quiera verlo, ¿no? Medio vacío, medio lleno. Yo lo que digo es, si no con esto ustedes están tratando de que el INE pierda su autonomía al tratar de hacer un traje como ustedes quieren que sea la democracia. Y si esto, ojo, hay que tener cuidado porque esto puede generar violencia más adelante. Si no hay una institución sólida para las elecciones, si así cuesta trabajo elegir a la gente, pues si no tenemos un instituto sólido, va a ser muy complicado. Entonces, ¿no estarán acabando ustedes con la autonomía del INE si se llega a hacer esa reforma? Dice el senador Narro que vamos bien. Yo en lo particular veo muy mal el país. Es mi punto muy humilde y sencillo de un periodista y una persona que vive en este país. Hablas de que las gasolinas están a buen precio como en Europa. No estamos en Europa, estamos en México y valen 22 pesos el litro de gasolina, jamás visto, porque yo consumo gasolina. Y luego, ¿qué opinan acerca de la reforma eléctrica que parece ser que no va a pasar porque pues obviamente pues el ambiente no está como para que se apruebe? ¿Qué va a ocurrir con esa reforma? Gracias. Bien, sobre la autonomía del INE, justamente el que sea por voto directo, pues le da más autonomía, porque hoy los consejeros, las consejeras del INE son nombradas por representantes del poder legislativo que representan a los partidos políticos. Entonces, si tal o cual consejero del INE llega con el apoyo de tal o cual grupo parlamentario, pues tiene una tendencia a apoyar las posiciones de ese grupo parlamentario. Si llegan con el voto del pueblo, pues serán independientes y solo le rendirán cuentas al pueblo de México. ¿Qué más democrático y qué más independiente que eso? Pero ¿quién propondría a esos consejeros para que sean votados? En el planteamiento que hizo hoy el presidente dijo: un grupo sería propuesto por el Poder Ejecutivo, otro por el Legislativo, otro por el Judicial, pero serán votados democráticamente en urna, y eso le da mucho mayor independencia. Sobre su otro planteamiento, yo respeto su visión de cómo ve el país usted, o cualquier mexicano tiene derecho a tener una visión de cómo ve el país. Lo importante es cómo lo ve la mayoría. Y hoy la mayoría del pueblo de México, por las encuestas, nos dicen que casi el 70% de la población respaldan cómo ha llevado el presidente de la República las riendas del país. Entonces, pues sí, obviamente siempre hay gente que no está de acuerdo cómo están haciendo las cosas, pero pues en una democracia son las mayorías las que dicen, y las mayorías, según todas las encuestas, aprueban cómo está llevando el país el presidente de la República. Y sobre las gasolinas, bueno, pues también es un asunto muy objetivo. En todo el mundo está arriba de 30, 35, 40 pesos y en México se ha mantenido el precio.
y ahora nada más que esté Dos Bocas van a ver cómo se va a estabilizar y va a bajar el precio de las gasolinas. Siempre habíamos visto que los mexicanos cruzaban la frontera para cargar gasolina en Estados Unidos. Hoy vemos el fenómeno a la inversa. Los norteamericanos cruzan la frontera para cargar gasolina en México. Sí. Parece que lo que les hace mal, se han intoxicado, es de la democracia. Por eso el presidente plantea ante la antidemocracia, más democracia, más democracia. Hoy por eso se propone que sean los magistrados electos. Vamos a fortalecer la democracia y la posibilidad de que sean los mexicanos los que tomen las decisiones más importantes de este país, como es también quienes forman parte de sus órganos electorales. Pero entonces quieres decir que ustedes son productos de una antidemocracia. No, ¿Sí? somos producto de la vida democrática, pero que es buscar más democracia. La revocación de mandato es un ejercicio de democracia directa. Esto que se plantea de los tribunales es más democracia. Entonces yo creo que lo que está planteando es, ante la cerrazón autoritaria, ante el uso faccioso de los órganos autónomos, más democracia. Esa es la medicina que les vamos a aplicar. El remedio. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Buenas tardes, senador Carabiotto, preguntarle, ¿cómo le van a hacer para sacar los votos eventualmente de esa reforma electoral, si pasara en la Cámara de Diputados, que va a ser la Cámara de Origen, cuando pues se requiere una mayoría calificada? Y han dicho varios senadores de oposición esta mañana que no están de acuerdo con la propuesta pues de que se retire a todos los magistrados y a los consejeros electorales, y también que se llame a esta elección directa, ¿no?, de los consejeros. Me gustaría saber si podrían conformar alguna estrategia, si ven condiciones políticas de lograr eso, por una parte, y por otro lado también preguntarles, definitivamente, anoche el fallo del tribunal es para reiterar que no se puede hacer propaganda gubernamental y que todo servidor público está impedido. Sin embargo, está el cartelón, están los logros de gobierno que mencionaba el senador Narro, toda esta conferencia de revocación. ¿No harán caso alguno de los mandatos del tribunal en este sentido? Gracias, senador. A ver, hay que aclarar, lo que no se puede hacer es propaganda gubernamental. No estamos hablando de no difundir la consulta de revocación de mandato. No es eso. Nosotros hicimos la ley y sabemos qué votamos. La ley de revocación de mandato nos permite difundir la consulta de revocación de mandato. ¿Qué no nos permite la ley de revocación de mandato? Utilizar recursos públicos, llamar a votar en un sentido o en el otro, y contratar radio y televisión. Es todo. Todo lo demás lo podemos hacer. El tema del famoso comunicado que nos pidió el INE que lo bajáramos, y nosotros, acatando la resolución del INE, aun cuando no estábamos de acuerdo, lo bajamos, que quede también absolutamente claro, no caímos en desacato. El INE nos dijo, bájenlo, tienen creo que era hasta las 2 o 3 de la tarde de ese día, y lo bajamos en tiempo y forma. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho constitucional y de la ley de revocación de mandato de promover la consulta. Ese cartel no está violentando ningún ordenamiento sobre la difusión de la consulta de revocación de mandato. ¿Y los logros de gobierno de los que hablaban? Los logros de gobierno, que según el INE en ese comunicado los del senador Narro ahorita. Es una conferencia de prensa, no estamos contratando publicidad para hablar de ello, así como hace 2 horas se paró el PAN a decir el gobierno de la República no ha tenido logros.
pues así los que coincidimos que sí han tenido logros, se para el senador Narra y lo habla en una conferencia de prensa. Eso es libertad de expresión y no vamos a permitir que el INE venga a censurarnos nuestra libertad de expresión. Y respecto a la otra pregunta que usted hacía sobre los votos para las reformas constitucionales, miren, el debate apenas va a empezar. Bueno, primero no ha salido el tema de la reforma eléctrica. Ahí hay un debate que en el Parlamento pues justamente se busca convencer al otro de las bondades de votar algo a favor. Eso lo vamos a hacer, lo están haciendo hoy nuestros compañeros y compañeras diputadas, y si pasa en la Cámara de Diputados pues nos tocará a los senadores y a las senadoras. Pero al fin de cuentas todos los senadores de la República somos representantes populares y nos debemos al pueblo. Si algunos senadores de algunos grupos parlamentarios deciden votar en contra de los intereses del pueblo, pues ellos tendrán que ir a sus estados a explicar por qué votan a favor de los intereses de empresas privadas y no a favor de los intereses del pueblo. Lo mismo cuando venga la reforma electoral, pues nosotros argumentaremos por qué es importante que se fortalezca la decisión de los ciudadanos sobre, entre otras cosas, votar a favor de quienes deberán de ser los consejeros del INE, y si ellos tienen otra opinión, pues que convenzan a la sociedad. Al fin de cuentas, aquí se trata de venir a convencer a los senadores, pero también de convencer a la sociedad, porque al fin de cuentas la sociedad nos está vigilando sobre cómo votamos en un sentido o en otro, y hay leyes que pueden ser menos trascendentales, pero hay leyes que son trascendentales para la vida del país, y cada quien le tendrá que rendir cuentas a el electorado. Oiga, senador, por último, en la reforma eléctrica, el coordinador de su bancada ha dicho que no se va a hacer fast track, que se van a tomar su tiempo y seguramente saldrá en un extraordinario. Yo quiero preguntarle a usted, ¿ustedes coinciden con eso o es necesario o ven necesario que la reforma sí sea legislada pues con más agilidad? Mira, no se ha hecho fast track, que ha habido foros y foros y foros y lleva meses de discusión y de análisis en los propios medios de comunicación, en foros, en los parlamentos, sobre las posiciones a favor y en contra de la propia ley, de la propia reforma constitucional. Entonces, en fast track ya no va a ser. Lo que sí es que si sale de la Cámara de Diputados, si se logran las 2/3 partes, pues en la Cámara de Senadores tenemos que discutir sobre esa minuta que llegue de la Cámara de Diputados y ya no le podríamos hacer cambios. O sea, toda la discusión tiene que ser ahorita y nosotros estaríamos empujando para que saliera en ese sentido, porque si no sería regresarla a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿están de acuerdo que pudiera llevarse a un extraordinario? Sí, pues primero tiene que salir de diputados. Si nos llega el 28 de abril a la Cámara de Senadores, pues es obvio que ya no podríamos sacarla. Si nos llega alrededor del 15 de abril, pues vamos a ver si podemos sacarla. Pero vamos a esperar primero que salgan diputados, porque si no estamos especulando sobre algo que no está claro. ¿Usted le ve posibilidades con los ajustes que se han anunciado? ¿Hay disponibilidad de hacer? Sobre los ajustes. ¿Le ve posibilidades de que salga aprobado de la Cámara de Diputados? Sí. Justo por la propuesta de ajustes que pues, sí, se ha admitido. Sí, le veo muchas posibilidades de que salga en la Cámara de Diputados. Porque además lo están midiendo los diputados de oposición, y es lo que les comentaba hace un rato. Tienen ellos que justificar ante la sociedad por qué su voto en contra de una reforma que le va a ayudar al pueblo de México. No está fácil, no la tienen fácil los diputados y los senadores de oposición con esta reforma. Si votan en contra, el pueblo de México se los va
a reprochar y los va a castigar electoralmente en las próximas elecciones. Y ya vienen elecciones en 6 estados y el próximo año en 2 más y en el 24 la presidencial. Entonces también tienen que medir bien cómo votan, porque la gente está viéndonos, está juzgando nuestras decisiones. Y la gente, porque han salido también encuestas, el 70% de la población quiere esa reforma eléctrica. ¿Por qué votar en contra de lo que el 70% de la población está pidiendo que se vote a favor? Gracias. ¿Ustedes? No tendríamos ya más preguntas. Muchas gracias. A ustedes, al contrario, buenas tardes.